Bueno, asumo que está grabando. Sí. Entonces, el primero dice que el vencedor tienda por departamentos, o sea, una gran superficie. Dice, tiene la siguiente promoción, vende un artículo al 10%, si paga de contado, o lo puede pagar en 3 pagos iguales. Si usted va a comprar una secadora que vale 12.000, ¿cierto? O sea, que se coge. Se le escucha todo recortado. Bueno, entonces voy a hacer otra. A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? No, profe, se escucha un eco también. También estamos graves de internet, entonces, porque no sé qué hacerle, porque yo los escucho a ustedes, pero bien. No se escucha tan bien, profe. No, por los clavos de Cristo, ¿qué hacemos? Espera, no se me vayan a desconectar. A ver qué hacemos, porque pues... Ay, Dios santo. ¿Mejora ahí o no mejoró? Sí, profe, mejoró. ¿Sí mejoró? Bueno. Sí, señor. Vamos a ver por qué. Entonces, ahora sí voy a compartir pantalla. ¿En dónde es que estoy? Acá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me estaba diciendo? Yo puedo coger los 12.000 y dividirlo en 4 cuotas de 4.000, ¿cierto? O acogerme y pagarlo con el descuento del 10%. Entonces, si yo tomo los 12.000 y les saco el 10%, que es lo mismo que multiplicar por el 90%, me va a dar un valor de 10.800 pesos. ¿Sí? Por consiguiente, para saber si es más, si a mí me sale mejor pagarlo de contado o pagar 3 cuotas de 4.000, pues tengo que traer cada uno a valor presente. O sea, este es 4.000 a valor de hoy, estos 4.000 a valor de hoy y estos 4.000 a valor de hoy. Lo sumo y si me favorece, pues lo compro a crédito. Y si no, con descuento, lo compro de contado. Entonces creo que la mayoría lo cogieron, no sé si lo hicieron de esa forma o de otra forma, no sé. Ustedes cómo lo hicieron. O esa lo contestaron, ese era de escoja uno. ¿Ese lo escogieron o lo trabajaron? ¿Sí? ¿Me están escuchando o no? Sí, profe, lo estamos escuchando. El siguiente era muy parecido. El siguiente decía, hay un señor que va a meter un $350.000 a explotar oro. Y de acuerdo a las proyecciones técnicas y financieras, dice, usted en el primer año va a recibir $100.000, en el otro va a recibir 200.000 y en el otro 300.000. De primera vista es rentable, ¿cierto?
Porque usted dice, estoy metiendo 350 y voy a recoger 600. Es rentable, pero ¿hasta dónde es verdad? Entonces, para volver a analizar eso, pues tengo que traer este valor presente, este también a valor presente y este a valor presente. La sumatoria de eso me va a decir si es rentable o no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo traigo? Pues igual con la fórmula de capital. Entonces, no sé si lo trabajaron o simplemente decidieron escogerlo. ¿Listo? Están muy mudos hoy. Entonces, acá, ¿cuánto se debe pagar si el banco presta 300.000 y debe pagarlos al término de 2 años, el capital y los intereses a una tasa aplicable del 24%, del 0,24 anual? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo lo tengo 24%, ¿cierto? Si lo paso a decimales, me va a quedar 0,24. ¿Qué me va a quedar? Si yo lo paso en decimales, me va a dar 0,24. O sea que tenía que hacer simplemente como es trimestral, lo único que tocaba era dividirlo en ¿cuánto? ¿En cuánto tocaba dividir ese? En 4. 4. 4. En 4, porque estábamos hablando de trimestral. Es 0,06, por eso vamos a ver que acá, por eso solamente 0,24 dividido 4 y elevado a la 8. ¿Por qué? Porque como son 2 años, pero como estoy hablando de una tasa trimestral, pues lo llevo, por eso lo elevo a la 8. Y ese era un valor futuro. De ese hemos hecho varios. Un televisor tiene, sí, yo no sé, algunos se enredaron totalmente. Y ahí lo único que tocaba era calcularle el valor futuro, ¿sí? ¿De cuánto? De 1.500.000. ¿De qué? De 1.500. Ya uno se acostumbra a hablar de millones. ¿Y cuánto era coger? El 50%, que es lo que iba a financiar, a una tasa del 2% mensual. Esa no se divide en nada porque ya decíamos que como no tenían el convertible, simplemente era dividir en 100. Y como ya estaba en meses, y la cuestión me dice que es en meses, pues simplemente elevo a las 6. Entonces, ¿cuánto voy a pagar dentro de 6 meses? 1.689, correspondiente al 1.500 que saqué fiado. Ese era sencillito. Ese no era muy... Pero entonces algunos se complicaron y sacaron el valor futuro y en fin. Una inversión se triplica. De este habíamos hecho varios ejercicios, ¿sí? Entonces, inicialmente el capital es 1 y se triplican 3. Y como tengo el N, calculo la tasa de interés, ¿cierto? Luego que ya tengo la tasa de interés, que es esta, ahí sí puedo entrar a calcular el N para cuando se cuadruplique, ¿cierto? Por eso entonces sigue siendo 1 y si se cuadruplica pues es 4, logaritmo de 1 más la tasa de interés. Entonces me da 3,79 semestres. ¿Por qué tomé 18 y por qué lo llevé a 3? Porque si ustedes miran por acá, por acá, está elevado a la 3, ¿cierto? ¿Por qué lo elevé a la 3? Porque básicamente estoy hablando de meses, ¿de qué? De semestres, porque aquí me dice en 2 decimales, ¿en cuántos semestres se cuadruplica? Entonces, como yo lo tengo acá, perdón, este yo lo trabajé con meses, entonces simplemente 22,71 meses, si lo divido en 6, me va a dar 3,79. El que lo haya trabajado elevándolo a la 3, le va a dar lo mismo, 3,79 semestres, simplemente que ya no lo tendría que dividir. Yo lo trabajé en meses, pero después lo pasé a semestres. Ahí las dos formas serán válidas. Acá, una persona deposita su dinero en un banco
a un plazo de 2 años, a una tasa del 15 convertible semestral, idéntico al anterior. Debido a una emergencia se retira el dinero en 15 meses, pues igual, los 12.000, la tasa que la tengo que dividir en cuánto, en 2, porque me está diciendo que es semestres, ¿cierto? En 2. Y acá, ¿cierto? Como yo estoy trabajando la tasa en semestres, entonces simplemente paso los meses a semestres, ¿sí? Porque la tasa está en semestral. Entonces, por eso que la dividí en 2 y acá. 2.5, ¿qué? Semestres, ¿sí? Y al elevarlo, pues voy a ver que me va a dar 14.378. Los 2 años se vuelven como un distractor. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, es a 2 años, pero usted ya a 2 años no va a ahorrar, sino va a ahorrar solamente hasta tener la plata en 15 meses. Lo que jugué acá fue primero con el convertible semestral y con el periodo que era el mes. Entonces, ¿qué teníamos que tener en cuenta? Que las dos cosas tenían que estar en parte semestral. No sé si tengamos preguntas hasta ahí. Aló, aló. Aló, aló. Sí, lo estamos escuchando, profe. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Pues hasta ahí, Bueno. sí. Señor. Se desea comprar un servidor para dar apoyo al teletrabajo. Tiene las siguientes cotizaciones. Una de contado que cuesta $3.560, $3.560.000, y pagarla en $4.380.000. Y la de opción se le vende en las mismas condiciones a una tasa del 4% mensual. ¿Qué estamos calculando? Es mirar a ver cuál de los dos es más rentable. O yo lo puedo calcular sacándole el valor futuro, o lo puedo calcular por la tasa. ¿Quién lo calculó por plata? Por valor. ¿Quién lo calculó por valor? Yo hubiera podido llevar estos 3.560.000, le hallo el valor futuro y lo calculo con el valor futuro que hubiera tenido que pagar acá. ¿Cierto? Yo lo calculé acá por la tasa. Entonces me fui y averigué la tasa. Si la tasa de interés, ¿cierto?, que me está dando acá del 4% mensual es del 60, y la tasa de acá es menor, entonces simplemente yo me quedo, claro, acá es menor, porque la tasa efectiva es mucho menor, esta es del 51, entonces me quedo con la otra tasa. Entonces era básicamente, o calculo por plata, llevo el capital futuro y miro si me es más rentable o no. Acá, un banco concede un préstamo de Industrias Pajarito de 10 millones a 5 años con una tasa del 36 convertible trimestral. ¿Cuánto de pagar en el primer trimestre? Pues, esto simplemente era aplicar la fórmula de interés, ¿cierto? Porque acuérdense cuando hicimos la explicación del interés simple, interés compuesto, que uno decía, en el primer puntico son tanto interés simple y compuesto, viene a ser la misma vaina. Entonces, aquí era simplemente tomar el capital y multiplicarlo por la tasa de interés para saber cuántos son los intereses del primer trimestre, porque básicamente decíamos que interés es igual, ¿cierto? Es igual a capital por tasa de interés. Eso es los intereses. Entonces, aquí era simplemente dividirlo. Hay alguien que sacó el monto a un mes, aplicó la fórmula de monto. Entonces, ¿cuánto tiene el valor futuro? Menos el capital, le va a dar 900.000. De las dos formas le iba a dar 900.000. Este creo que fue el que todos sufrieron con ese. ¿Sí? Creo que la mayoría, no lo tuvieron. Sí, señor. Si una tasa efectiva del 32. Entonces, lo primero que yo hago es pasar de efectiva. Esta tasa mensual la paso a efectiva. Y de la efectiva que tengo acá, la paso a trimestral para llegar acá a trimestral.
¿cierto? O sea, hasta el momento voy acá en trimestral vencido. Y después entonces aplico la fórmula de tasa de interés anticipada, que es el interés vencido sobre 1 más interés vencido. O sea que la tasa equivalente del convertible trimestral anticipado de un 32 convertible trimestral vencido es del 30,37%. Ese creo que fue el que la mayoría no supo por dónde se tenía que ir. Esto era aplicar la formulita de pasar de nominal a efectiva, o si quería pasar de nominal a nominal y se ahorraba un paso, ¿cierto? De pasar de mensual a trimestral vencido y después aplicaba este plazo y ya. Ese era muy sencillo. Y José Miranda Peláez deposita en el banco 10 millones en el Banco Nacional. Ah, bueno, este capitalizable mensual, transcurrido 4 meses, retira 2.400.000. Y este fue uno, la mayoría sufrieron de lectura. Porque ¿qué tocaba hacer? Primero, los 10 millones, llevarlo a 4 meses. ¿Cuánto tenía? Al término de esos 4 meses, le restaba los 2.400 y ese saldo lo iba a llevar a 8 meses porque era lo que me faltaba para llegar el año. Entonces, pero estaba relativamente sencillo. Ahora sí escucho opiniones. Estaba muy difícil, Dayana. Profe, al principio sí, es que a mí me confunde mucho ese tema de que yo no he podido organizar bien cuando me piden eso, que convertible, por ejemplo, trimestral a otra, ¿sí me entiendes? Ajá, eso se llama Entonces, equivalencia de tasas o tasas equivalentes. ajá, o sea, digamos que ese es el tema y que pues uno al principio pues no lo organizamos bien porque no sé, yo creo que me estresé, me dio dolor de cabeza y pues no me daba la cabeza como para seguir, ¿sí me entiende? Ajá. Entonces yo creo que eso, pero ya después me tomé una pastilla, me relajé y empecé a hacerlo con tranquilidad y pues sí, sí dio el temita. Sí José, lo ¿cómo puedo ve los organizar. problemas? José Charris, ¿cómo ve la tarea? ¿Cómo está la tarea? No, profe, toca es como interpretar mejor el problema. Ese Uno es lectura y nos lo otro, apuramos aplicación de leyendo, las fórmulas. Tenemos que sí. tenemos que mejorar muchísimo el tema de la lectura y el tema de aplicación. La mayoría cayeron en las bobaditas esas de que no les puse el porcentaje, no le leyeron, entonces les daba por allá unas cifras bárbaras. Jaime le había ido muy bien, pero por ahí cometió unos errorcitos pequeños. Por eso no le daban los resultados. Y Jason sí le cacharrió, pero le faltó algunos centavos para que le hubiera dado bien. Y mi amiga Luzaida fue una de las que me pareció que después de que no tiene la presión, como que le va mejor. ¿No trabaja bajo presión o qué? Sí, profe, lo que pasa es que pues en el primero está uno como contra el tiempo y eso lo hace a uno estresar también, de que desarrollar, yo creo que ahí es donde uno empieza como a leer rápido y no interpreta uno bien. Sí, pero es lo que les decía. Bueno, cuando sean parciales donde usted pueda ir y volver, vaya y bueno, lea todos los que primero entendió, saque esos, porque es preferible salvar lo que uno conoce. Y luego, pues sí, se pone y se dedica a los difíciles. ¿Cómo ves va la tarea, Kelly Joana? Kelly Joana. Bueno, creo que ya no tiene micrófono. Bueno, listo. Vamos a ver hoy un tema bonito. Sigue esto que hemos hablado de conversión de tasas de interés, que yo puedo pedirles, darles en años y que me liquidan a meses. Eso no va a cambiar. Eso sigue funcionando, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a cambiar? Vamos a cambiar es un tema más agradable. Bueno, entonces voy a empezar con anualidades.
¿cierto? ¿Todos están viendo o no están viendo mi pantalla? Ay, por los clavos de Cristo, ¿por dónde es esto? Yo sí vi a algunos que tenían cara happy y felices cuando estaban desarrollando, pero cuando empecé a ver, me iba desmayando. Listo. Aida, ¿me ayudas leyendo lo que dice ahí, porfa? Para que no sea un Sí. monólogo. Dice anualidad. Las anualidades son pagos iguales efectuados a intervalos iguales de tiempo, generalmente de un año, que se llama intervalos de pago, las cuales deben cumplir con las siguientes condiciones. Todos los pagos son de igual valor. Todos los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo. Todos los pagos son llevados al principio o al final de la serie a la misma tasa. El número de pagos debe ser igual al número de periodos. Ajá, ¿qué entendiste ahí? Pues habla de los pagos, profe, que todo es igual valor, de igual como periodo de O sea, tiempo, la misma tasa. exactamente, una anualidad es eso, que yo me comprometo a hacer unos pagos o unos ahorros a un periodo de tiempo determinado a un valor igual. Es eso, ¿cierto? Y entonces, sigue leyendo, por favor. Tipos de anualidades. Anualidad ordinaria. En una anualidad ordinaria simple, los pagos se efectúan periódicamente según un cierto intervalo de pago que coincide con los periodos de interés. Y además, cada pago se realiza al final del intervalo, el segundo al final del segundo intervalo, etc. Ok. ¿Qué entendiste? Y si tienes una forma de darme un ejemplo de lo que entendiste. Profe, pues ahí habla como que los pagos como que siempre van es al final, porque habla que al final del primero Sí. y lo mismo en el segundo. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Mm, pues ahí dice como en una anualidad. Alguien que se le ocurra un ejemplo para poder como tener aterrizado eso. Esto es entender qué es, que lo demás es aplicación de fórmulas. Profe, pero por ejemplo ahí sería, aplicaría por decir para un pago mensual. Sí, puede ser pagos mensuales. Supongamos que su merced, los dos nos vamos a comprometer, ¿cierto? Y entonces decimos, bueno, vamos a comprometernos y nos vamos a casar en un año, ¿cierto? Sí. Y, y vamos a hacer unos ahorros mensuales, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a empezar a ahorrar? Entonces, ¿qué opinas tú? Como estamos hasta ahora empezando a hacer la proyección, ¿lo hacemos al principio o al final de cada periodo? Al final. Al final, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como que nos comprometemos hoy, pero hoy no vamos a entregar ningún recurso, sino simplemente, como es una proyección, voy a finalizar de cada periodo, voy a entregar esa partecita. Entonces, tú pones tus 5 millones y yo pongo mi millón para comprar el apartamento, ¿cierto? Entonces, vamos viendo que al final del primer periodo, que dijimos que vamos a ahorrar mensual, entonces, son 5 tuyos, y uno mío son 6 millones, ¿cierto? Y al siguiente mes volvemos a hacer la misma cosa, 6 millones. Solamente que de acá a acá, ¿cierto? No ha ganado nada de intereses porque no hemos dado ningún depósito, no hemos entregado nada en ahorro. Pero de acá a acá sí gana intereses, pero ¿quién? Este depósito más este depósito que hicimos acá, no. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega el último depósito, ¿cierto? Que vamos a recolectar los intereses de los anteriores más lo ahorrado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esa anualidad. Por consiguiente, como a ustedes les encantan las fórmulas, entonces sáquenle una foto a esa fórmula. Saquen una fotico. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio explicativo del tema.
Me avisan apenas tengan la foto. Entonces, esto es para anualidades vencidas. O también le van a conocer anualidades ordinarias. ¿Listo? Entonces les explico. Esta fórmula es para hallar el valor presente teniendo que me hayan dado el valor de la cuota o pago periódico, que me den el número de periodos y la tasa de interés. O puedo hallar el valor de la cuota teniendo el valor presente, pero me tienen que dar el número de periodos y la tasa de interés, como lo pueden ver acá. O puedo hallar el número de periodos, ¿cierto? Teniendo la tasa de interés, el capital y el valor de la cuota. ¿Listo? Entonces depende de lo que yo esté preguntando. Entonces yo digo, ¿cuánto es el valor presente de un ahorro periódico mensual de 500,000 pesos en 2 años? Entonces allá les di el valor de la cuota, les di el valor de la cuota, el valor del periodo y la tasa de interés. ¿Ya? Pero también puedo hallar el valor futuro teniendo la cuota, pero también debo tener periodo y tasa de interés. O hallo el valor de la cuota teniendo en cuenta el valor futuro. O puedo hallar el número de periodos teniendo en cuenta el valor futuro. Capital, que viene a ser el valor presente. Monto, que viene a ser el valor futuro. R, el valor del pago periódico, de la cuota, ¿cierto? Entonces, vámonos. Hasta ahí hay preguntas. Esto es meramente colocación de fórmulas. Ojo acá, ¿no? Yo no sé cómo les voy a recalcar acá. ¿Con qué color les pongo? Voy a ver si le coloco rojito. Ojo acá. Lo primero que yo hago es esta operación, después divido, y ese valor a 1 le resto el valor que me dio acá. Y después, si el valor que yo tengo, ahí le saco el logaritmo. Ojo con el negativo. Bueno, porque si no, entonces nos volvemos un 8 haciendo esta clase de operaciones. ¿Listo? Acá, Dayana, lee, por favor. Anualidad anticipada. En este los pagos se hacen al principio del periodo. Por ejemplo, el pago mensual del arriendo de una casa, ya que primero se paga y luego se habita el inmueble. Se representa así. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué decíamos? Por ejemplo, yo soy el que le arriendo la casa a Dayana, ¿cierto? Y yo quiero saber cuánto voy a tener al finalizar el año. Entonces, ¿en qué momento recibo la plata de Dayana? Acá. Ya no ha empezado a usar la casa, pero ya me pagó el arriendo. ¿De qué? De la mensualidad. Entonces, yo la recibo acá y me voy para un banco y la ahorro. En el siguiente mes, ya tengo este valor que yo tengo más los intereses transcurridos acá, ¿cierto? Y coloco otro ahorrito. Entonces ya tengo, después para llegar acá, tengo los dos capitales más el ahorro de acá, los intereses de ese, más los intereses de este, más el ahorro que voy a traer acá. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces supongamos que yo ya estoy en noviembre. Entonces Dayana me pagó en noviembre. ¿Cuánto? Acá. Entonces yo lo llevé al banco y el banco me dijo, listo, yo se lo ahorro, pero ¿cuándo le voy a entregar la plata? Al finalizar diciembre. Entonces es cuando yo digo, esto es una anualidad anticipada. ¿En qué momento lo sé que es anticipado la anualidad? El problema me tiene que decir es una anualidad anticipada. De lo contrario, siempre será una anualidad ordinaria. Por consiguiente, estas son las fórmulas. Si quiere, tomen la foto. Entonces, Antón Pirulus.
¿Están viendo qué? ¿Están viendo las fórmulas o están viendo el Excel? Sí, las fórmulas, profe. Listo. Entonces ya tienen foto de las fórmulas, ¿cierto? Ahora voy a inventarme un problemilla. Tengo ya para taller, pero inventémonos un problemilla. Entonces, como hoy tengo de parche a Ida y a Dayana, entonces, Dayana, ¿cuánto quiere ahorrar mensualmente? Ahorra mensual. Ah, 200. listo, así me gusta, que sean ahorrativas, que se vuelvan después caseras, que tengan muchas casas. La tasa de interés, vamos a poner una tasa estrambótica, que no la están dando ahorita acá, ¿no? Entonces pongamos que si no con una tasa muy pequeñita, el valor de los intereses es nada. Vamos a Pues colocar, no estamos viendo Excel. oh my God, listo, bien, bien, bien. ¿Hay alguien que está esperándome? Que le entra acá. Listo. Ahí me están viendo, ¿cierto? Ahí está viendo el Excel, ¿cierto? Sí, profe. Entonces la tasa de interés, pongamos que sea de el 18% convertible mensual. ¿Listo? ¿Por cuánto tiempo quiere ahorrar? Yo siempre ahorro cada año, profe. Póngale 2 años. Bueno, 2 años. Mm, Que sea, uy, 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 uy. Listo. Entonces, lo que quiero saber es cuánto vamos a tener a futuro. ¿Cierto? ¿Cuál va a ser mi valor futuro? Entonces, y va a ser vencida. El tema va a ser al finalizar el mes, ¿cierto? O sea que es una anualidad vencida, ¿o qué? Ordinaria. Bueno, entonces me está preguntando el monto. Me vengo acá para mis fórmulas. A ver si podemos, a ver si en esta coge bien. Listo. Están viendo las fórmulas, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cuál cojo? El monto. A ver, aguanta. ¿Escojo estas que son vencidas o escojo estas anualidades que son anticipadas? ¿De cuál menú que debemos coger? Vencidas. Vencidas, muy bien. Entonces nos vamos para anualidades vencidas. ¿Y qué es lo que necesitamos? Monto. El monto, muy bien. Muy bien, Kelly Joana, así me gusta que participe. Pegado especial y JGP. ¿Cierto? Entonces, a cañón. Listo. Entonces, lo primero es empezar a identificarnos, ¿cierto? Estos 200.000 es mensualmente, Dayana va a ir al banco a llevar 200.000 pesos, ¿cierto? Si es así, ¿no? Sí. Entonces a eso lo vamos a llamar R, ¿sí? Porque aquí dijimos que es mensual al finalizar cada mes. Entonces, para irlo colocando al estilo de los problemas. ¿Sí? Porque sigo al principio de cada mes, automáticamente les voy a mandar a anualidades anticipadas. Listo. Entonces, digo yo, R, entonces voy a pasarlo acá, R igual, monto igual a R, abro un paréntesis, ¿cierto? Abro otro paréntesis, 1 más I, ¿cierto? Todo esto elevado a la N. Esto le resto un 1, lo cierro en paréntesis.
Y esto lo voy a dividir en I y cierro el paréntesis. Creo que así me va a salir bien. Entonces, ¿cuánto vale el R? ¿Qué le iban a- 200.000. 200.000. ¿Cuánto? 200.000. 200.000. 200.000 lucas, bien. Entonces voy a dejarlo todavía con la M acá, ¿cierto? Acá, entonces para que lo veamos, 200.000. ¿Cuánto es la tasa de interés? 18. Ajá, 18% convertible mensual. ¿Qué tengo que escribir ahí, Kelly Johanna? 18 dividido en 12. ¿Me preguntas o me afirmas? Te afirmo. Muy bien, pero no es 18, es 0,18 porque tengo que trabajar en decimales. Es ¿Dividido en 0,18. cuánto? 12. Muy bien, así me gusta. Firme. ¿A cuánto lo tengo que elevar? A 2. ¿Por qué? Vamos a ver, ahí vamos repasando lo que hemos visto. ¿A cuánto tengo que elevar? Si aquí dice que son 2 años y la tasa estamos hablando de meses. A 24. Muy bien, a 24. ¿Y cuánto es la tasa de interés? 0,18. Ajá, así nomás. Dividido en 12. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides para siempre. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le voy a quitar la M para que se ejecute. O sea, ¿cuánto voy a tener ahorrado en 2 años? Si ahorro 200.000 pesos mensuales. 200.000. Algo pasó. Algo pasó porque eso no da. No puede dar 39.000 pesos. Nunca mente puede dar eso. Entonces, a veces me toca hacerlo 1 más punto 1 más punto 18 dividido 12, ¿cierto? Me tocó trabajarlo desde otra lista. Elevado 24, a veces es que, papi. Elevado 24. Listo. Esto, a eso le resto 1. A eso le resto 1. Y seguimos. A todo esto le voy a dividir. Me toca armarla. Dividirlo en y punto 0.18 dividido 12. Ya sé dónde tuve el error. Ahorita lo miramos. Listo. Y ahora, todo esto es multiplicado por ¿cuánto? Por 24. No, mi vida. Por 200.000, que es el R. Ah, sí. Por R, que son 200.000. Que es 200.000. Ahorrar, sí. ¿Cuánto vamos a tener? 311 millones. Ah, no. 311 millones. No, no puede ser. Esa cifra no es congruente. 200.000. Es que, espéreme a ver, porque no me satisface esa cifra. Es que hay algo que no falla, hay algo que falló, no le digo. Hay algo que me está fallando.
311 millones. Hay algo que no me cuadra. $4.800.000, no me puede dar tanto. ¿Será que estoy haciendo algo mal? Miremoslo por el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la tabla? La tabla me tiene que hacer más o menos, entonces miramos a ver qué es lo que la fórmula matemática me está fallando en algún lado. Aquí hay algo que no me estaba cuadrando, y si no, mejor dicho, entonces me tocó meterme a hacer otra cosa hoy. No le digo. Ah, ahí está, ahora sí el valor, 5.726.000. El error estaba en dónde? En que yo estaba cogiendo y no había encerrado en paréntesis esto. Entonces me da 5.726.704. Entonces vamos a comprobar cómo es la tarea, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas cuotas vamos a hacer, Dayana? Otra cuota, No, ¿cuántas cuotas son? 2. 4, ¿Cuántas? 24. O sea, ¿cómo así, profe? 24, 24. ¿Cuántas? 24 porque son 2. 2 años. Vamos a trabajar hasta la 24, ¿cierto? Esto es como para demostrar que la fórmula me está dando. Entonces yo digo que yo siempre voy a arrancar con un capital, ¿cierto? Con un capital inicial. Capital inicial, que esto tiene una tasa de interés, dejémoslo acá como interés para no alargar la cosa. Los intereses, ¿cuánto es? Y que lo otro que tengo que calcularle ahí, y el saldo, y el nuevo saldo, ¿cierto? Entonces, pero me falta meter la cuota. Señores. Ok. Cuota. ¿Cierto? Entonces, en el primer mes que hizo, ¿cuánto llevó? 200. 200.000 lucas, sí señora. 2, 2, 3. Listo. ¿Ganó intereses? ¿En la vencida gana intereses en ese mes? No. No. O sea que ¿cuánto va a tener al finalizar de ese periodo? 200. 200. Por consiguiente, el saldo con que vas a arrancar en el siguiente, el capital que vas a arrancar es ¿de cuánto? De 200. De 200. ¿Cuánto va a llevar en ese siguiente mes? Otros 200. 400. Otros 200. Muy bien. ¿Cierto? Sí. ¿Cuánto es la tasa de interés que vamos a pagar? 18. El 0,18 18. dividido 12. Ese es con esa tasa, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto voy a tener al finalizar? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener los intereses obtenidos de acá, o sea, los intereses obtenidos, ¿cierto? ¿De dónde? El saldo Del que saldo tengo acá, inicial. el Sí. saldo inicial, ¿cierto? Entonces, venga, metemos una columna para que, esto es para que vea la tasa de interés, insertar, sí, nos guardamos un 8, esto es tasa de interés. Para que lo entendamos. Y acá ahora sí, intereses. Entonces, ¿cuántos son los intereses? Ah, sobre el saldo que yo arranqué, Inició. ¿cierto? Listo. O sea que, ¿cuánto me gané de intereses? 3.000. 3.000. ¿Cuánto voy a tener? Ah, bueno, lo que tenía más los 200.000 más los Más los intereses. intereses. Por consiguiente, en el siguiente periodo voy a tener lo mismo,
siempre voy a llevar, ¿cuánto? 200.000 cada 200. 24. ¿Cierto? La tasa siempre va a ser la misma. Sí. Siempre va a ser la misma. Siempre, forever. Y ya lo demás viene a ser lo mismo. ¿Cierto? Entonces acá me dice que los intereses van a ser tomados del mismo lado y que el capital, ¿cierto? Ahora, ¿qué haces? O sea que ¿cuánto me tiene que dar al final? En saldo. Los 5 millones. 5.726.000. Vamos a ver qué tan cierto es. 5726 704. 5726 704. Ahí nos cuadró. ¿Vamos bien? ¿Entendimos qué es lo que hacemos con esto? ¿Estamos entendiendo cuál es la lógica de las anualidades? Primero, ¿qué es lo que, Aida? Sí, Aida. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener la Sí, anualidad? es cierto, amiga, es verdad. Amiga, yo te iba a pedir un favor si tú podías. Profe, Ah, pues Ya que ahí Aida. ayúdame a organizar. el ahorro, Dayana, ¿Recuerdas? apagas el micrófono, porfa. Porque ando haciendo que de verdad. Aida, Y es que ahora con sí, trabajo Aida, profe. estoy contigo. me ¿Cuáles son tocaba las hacer condiciones esa que debe tarea. tener una anualidad? Y estaba llegando Digamos, tan tarde. ahí tenemos que la cuota siempre es mensual de 200.000. O sea, que siempre va a ser el A ver mismo si la profesora valor. me da chance de mandárselo Le a dijimos mi que interés. Es que, eh, amiga, mira, ella el me manda a plazo corregir una cantidad de cosas y yo las he corregido corresponde a las y mismas ella dice que tengo que periodicidades. seguirlas corrigiendo y de verdad ya Espérame un no, minutico, no por favor. entiendo, yo odio esa materia, no sabes cuánto. Entonces, Me estoy enterando de lo que no me debo enterar. Ah, ya lo apagó. Ay, profe, no, que me di cuenta menos que me mal, estaban escribiendo. yo espero que no sea matemática financiera, ¿no? No, no es matemática financiera. A mí me gusta la Una matemática. Es una parecida. materia ahí, profe, que ustedes no deberían de tener en la universidad. ¿Cuál no deben de tener? Profe, ese método de investigación, ¿para qué me sirva a mí, profe? Uy, 100 cariño. años No, lo que después. pasa es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tenemos mucho tema de lectura, de método. Es que el método No, profe, científico es mucha cosa. no es demasiado. Y a mí estoy saliendo muy tarde del trabajo. Todos los días estoy saliendo a las 10 y tenía que enviar un taller el domingo y todos los días llegando a esa hora no lo pude organizar. No, y es que ese es dedicarle mucho tiempito. Sí, es de Entonces estábamos No, hablando todo. con Aida que si decimos que el plazo, o sea, que si son 24 cuotas, son 24 periodos. 24 periodos. Que la tasa viene a ser la misma tasa, ¿cierto? Entonces, esas son las condiciones de una anualidad. Entonces, acá lo que vamos a ver es simple y llanamente la aplicación, ¿cierto? De estas formulitas que estamos colocando acá. Entonces, acá, ¿por qué se me había desbarajustado? Porque, pues, acá, Por un paréntesis. por un paréntesis, ¿eh? Que me Sí. había comido, no me cuadraba. Entonces, vamos a encontrar que eso es una anualidad. ¿Para qué me sirve? Yo le puedo decir, deme la cuota, deme la cuota número 12. Ah, entonces, ¿cuál es el valor de la cuota 12? Ah, ¿cuál es el valor de la cuota 12 de Dayana? ¿Cuánto es el valor de la cuota 12, Dayana? ¿Están viendo el Excel? No. Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Sí, ¿Cuánto es el valor de la cuota? De la cuota 12. 200.000. 200.000. 200. ¿Sí? Y son cosas que de pronto uno pregunta y empezamos a hacer todo este mundo de cosas, pero si yo le digo, ¿cuánto es el valor acumulado en la cuota 12? 2.600.000. 2.372.650 2.608.242. acumulados. Porque este es con el capital que yo arranqué en el 12. ¿Sí? Porque si yo le digo, ¿cuál es el valor acumulado en la cuota 24?
Profe, pero 5.726.724. ahí lo chévere es que, digamos, coincide lo de la fórmula con los Con, periodos, ¿no? con los periodos, sí. Ujú. ¿Sí? Como para Yo le darle puedo una pedir, ¿cierto? Miremos a ver qué pasa si yo lo elevo a la cuota, supongamos que yo quiero saber en la 16. Miremos a ver qué pasa si lo elevo a la 16. ¿Sí? Vamos a ver cuánto tenemos acá. Acá dice que tendríamos 3.586 en la cuota 16. ¿Qué pasa si yo lo elevo a la 16? Es acá, ¿cierto? Sí. Si la teoría se cumple, ¿qué se hizo? Acá está. Entonces yo puedo ya con la fórmula jugar y no necesito. Yo le puedo decir, voy a ahorrar 300.000 pesos mensuales durante 20 años. ¿Cuánto tengo en la cuota 60? O en el periodo 60, ¿cuánto tengo acumulado? Entonces, pues no necesita ir a hacer ni la tabla, simplemente aplicar la fórmula. Y ya. ¿Listo? Ese es el tema de las anualidades. Entonces, con lo de las anualidades, vamos a ver otro temita bonito, Cheveronis, que se llama amortizaciones. Se parecen, pero son diferentes, ¿cierto? ¿Están viendo el Excel o una diapositiva? el Excel. Ahora le tocó a los manes leer. José, pégase una leidita y hágame el fa. Dice, amortizaciones. Amortizar es poder pagar una deuda en el tiempo, abonando parte del capital y cancelando los intereses hasta finalizar la deuda. Las tablas de amortización, no tablas de devolución de deudas, son tablas que son muestras, que nos muestra un despliegue completo de los pagos que se tienen que hacer hasta la eliminación de la deuda. A continuación, se conocerá 4 métodos para armar una tabla de amortización. Primero, cuota fija, método francés. Segundo, cuota de crecimiento o amortización Decreciente. uniforme. Decreciente, método alemán. Cuota creciente, suma de dígitos. Cuota interés, método americano. ¿Sí? Entonces, estos son muy sencillos. Esto es muy, muy sencillo. Ya ahorita les voy a enviar las 2 diapositivas. Esto es así de sencillo. Este man no quiere trabajar. Entonces dice, cuota fija o método francés. En el cuota fija o método francés, necesariamente lo primero que yo tengo que calcular es el valor del pago, ¿cierto? Entonces acá una deuda de 1.500.000 se deberá cancelar en 6 meses a una tasa del 5% mensual. Entonces me está diciendo, Jairo, págueme el 1.500.000 en unas cuotas fijas. Entonces yo tengo que entrar a calcular cuánto es lo que yo tengo que pagar, ¿cierto? En la anualidad me decía yo mismo cuánto me quería yo ahorrar, ¿cierto? Aquí me dicen cuánto yo debo pagar para extinguir la deuda. Bueno, entonces juega lo mismo, es esta formulita. Lo primero que tengo que hacer es para hallar ¿qué? La cuota. Luego de que ya tengo la cuota, ¿cierto? Armo mi tabla. ¿Y mi tabla cómo es? Entonces digo, en el mes 0, ¿cierto? Me prestaron el 1.500.000. Al terminar el mes, ¿cuánto tengo que pagar?
295.526. Si usted lo ve, esto es el mismo valor que yo tenía acá, 295.526. ¿Cómo se determina de armar la tabla? Ya tengo el valor que es constante. Lo primero que calculo son los intereses. ¿Sobre qué los voy a calcular? Sobre el saldo anterior. Para la primera cuota, el saldo anterior, ¿cuánto es? 1.500.000. Si usted le saca el 5%, ¿cuánto le da? Porque es 5% mensual. Saquen ahí el 5%. 75.000. 75.000. Entonces se coge a los 295, réstele 75.000. ¿Cuánto les da? $220.526. Exactamente. Este valor es lo que usted le va a restar a la deuda anterior. O sea, a 1.500.000, réstele 220.526. $1.279.477. ¿Cuánto? 1.279.000. Ahora, calcule de cómo sacaría usted los valores de esa siguiente. Explíquemelo usted, ¿cómo lo haría? Ya le expliqué el primer renglón, ahora explíqueme el segundo. ¿Cómo lo sacaría? Entonces, ahí, profe, bueno, ¿lo explico yo, José? Sí, ¿O sí? dele. Bueno, ahí los intereses se sacarían sobre el saldo anterior, que era el 1.279.476. Sí, ¿cuánto le dio? Dio 66.973. No, bueno, 970 sí, 74. Listo. Y ese valor se lo resto a la cuota fija, porque como tenemos una cuota fija, entonces le resto eso. Menos, Sí. no, ¿Cuánto le dio? ese dio 231.552, que es el valor de la amortización. Ajá. Y esos 231.000 se los voy a descontar al saldo con el que quedé en la primera cuota, que fue el 1.279.474. Y muy Y, bien. queda el saldo de la segunda cuota, que es 1.047.922. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir aclarando acá? Entonces, decíamos que la cuota siempre va a ser fija y dijimos que eran 6 cuotas, por consiguiente, en la cuota 6 ya se tiene que distinguir el préstamo. Que yo voy a pagar unos intereses que van a estar decrecientes. ¿Por qué son decrecientes? Porque este saldo está disminuyendo. La amortización es creciente. ¿Por qué? Porque usted, cada vez que el saldo disminuye, pues puede abonarle más a capital. Amortizar significa abonarle al capital. Entonces, como siempre en la vida, a uno lo primero que le mochan es los intereses y la diferencia, pues se lo abonan al capital. ¿Cierto? Este es el método francés. No tiene ningún lío. Captamos el mensaje, señoritas y señores de la Profe, comunidad. ¿cómo se me puede explicar? No le entendí muy bien de dónde sacó Bueno, el 1.279.474. bueno, vamos a hacer vamos a explicar. Coja la tercera línea, 1, 2, 3, la de 52.000. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que tengo que pagar 295. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, porque eso me lo dijo una fórmula anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sigue? Es que no sé si me está Sí, copiando. Listo.
A ese valor que está acá, porque es el saldo anterior, estoy calculando la línea, el mes 3, al mes, el saldo que tengo en el mes 2, le saco el 5%, sáquele el 5% a ese valor, a 1.047.922. ¿Cuánto le da? 52,396. Señora, Sí, profe, me dio igual, 52,396. 52.396. Ese valor se lo voy a restar a 295. ¿Cuánto le da? Así, 526. 243.130. Me da 129,9. 130. Este valor se lo voy a restar a la cuota anterior, a 1.047.922. ¿Cuánto te da? $804,792. Listo. ¿Quién fue el que me preguntó? ¿Quién fue el que me preguntó si le quedó clara la duda o todavía no? Es que no estoy viendo. Creo que fue Jason. Jason, Señor, ¿la captamos o hacemos otra explicación? otra, profe. Bueno, pues entonces sígame usted. Los 295 ya saben de dónde salen, de la fórmula anterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. ¿Estos 40.000 de dónde salen? Ay, padrecito. Regreso. ¿Estos 40.000 de dónde salen? De sacarle el 5% ¿a quién? Al saldo anterior. Como estoy parándome acá, ¿cuánto estoy debiendo? Entonces sáquele el valor a 804.792. ¿Cuánto le da? 40.240. Exactamente, listo. Ese valor son los intereses. Se los voy a restar. A 295 le resto esos 40.240. Mm, 255.286. O sea que eso es lo que usted le puede abonar o amortizar. ¿A quién? Al saldo anterior. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? Pero, profesor, ¿cómo es? ¿Profe, la pregunta? A 804.792 le resta 255.286. No le entendí, profe. No le entendí bien. Íbamos hasta acá, ¿cierto? A este Sí. valor le restó los 40.000 y le dio 255. ¿Estamos? Sí. Al saldo anterior le resto 255. ¿Cuánto le da? Profe, que la hice. Profe, una preguntita, yo quería saber qué pasa con usted. Si hay una empresa 268. de su personal. ¿Sí? ¿Listo? 268. A 804, que es el saldo anterior de la línea donde estábamos parados,
804 el saldo anterior le resta 255, 256. 286. ¿Cuánto le dio? Entonces, 49.505. Listo. Si usted hace el siguiente, ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces, los 295 ya sabemos que es constante. Entonces, a 549, 505 le saca el 5%. Sáquele a 549, 505 el 5%. ¿Cuánto le da? 27.475. Que son los intereses. Ese valor se lo voy a restar al valor de la cuota, que me quedan 268.051. Haga la resta. ¿A cuál de los restos, profe? A 295 le resta 27.475. 268.051. 0,51. Y ese valor se lo va a restar a los 549, que es el saldo anterior. Y así va uno llegando hasta cuándo. Cuando ya en la última cuota usted pagó 295. ¿Y de qué eran esos 295? Pues 14.000 de los intereses anteriores y 281 que va a abonar. Entonces, muchas veces, me va a fallar por 1 o 2 o 5 pesos o 10 pesos. Uno lo ajusta aquí en la cuota. Entonces, o lo sube o lo baja. ¿Por qué? Porque aquí nos hemos comido decimales, acá también he comido decimales. Entonces, ese es el tema de un método francés. Ahora vamos a pasar al otro método. Método americano. Ese es el que más usamos. José, ¿usted ha sacado plata prestada a algún vecino? Sí, ¿Cómo le presta el man? ¿Cómo le presta el vecino? pues eso ahorita prestan, pues dependiendo, a veces prestan al 10, al 5, Sí, bueno, supongamos al... que el man es buena gente con usted, le está cobrando al 5% mensual. Sí, Le prestó 1.500.000. ¿Usted qué funciona? Si se lo prestó por 6 meses, como dice ahí la lectura. ¿Usted mensualmente qué tiene que hacer? pues ahí mensualmente, Sí, ¿usted qué hace? pues eso también depende de las condiciones, porque algunos dicen, no, al sexto mes me das todo el valor, me das el capital, pero mensual me vas dando unos intereses. Exactamente, ese es el O a método. final de mes, o al sexto mes, me das el capital más los intereses. Sí, exactamente. Es exactamente. Entonces, si quiere, vamos a ver cómo es el tema del el método americano. Usted lo describió como es. Cada mes se liquidan, ojo, se liquidan. Puede que los pague, puede que no. Si no los paga, pues se van a acumular, ¿cierto? Los intereses. Si no los paga. Ah, este bendito mouse me tiene ya. Si no los paga, ¿cierto? Se van acumulando, pero casi siempre uno dice, yo pago los intereses mensualmente y en el último mes pago los intereses y el capital. Ese es el método americano, ese es el más usual, el que más usamos nosotros, ¿cierto? Yo ya donde mi amigo me presta el $1.000.000, yo le pago mensualmente los intereses y al finalizar el periodo que hemos pactado del préstamo, yo le devuelvo su capital con los intereses de ese último periodo, ¿cierto? Aunque normalmente en nuestro ambiente es lo contrario, los intereses van anticipados. O sea que el último periodo simplemente entregaría el valor del capital. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno,
Yo creo que este no tiene preguntas. Este bonito, este es hermoso, este es el alemán. El alemán, ¿quién me ayuda a leer? Johanna. Este método, la amortización es la misma para todos los periodos. Se debe calcular la amortización primero. Ya hablamos de qué es la amortización, ¿cierto? ¿Qué es amortizar? ¿Qué dijimos que era amortizar? Aida. Decimos que la amortización es la que es creciente, ¿sí? Sí, pero ¿qué es amortizar? En una palabra. Pagar la deuda en un tiempo de... Pagar. Abonarle a la deuda, eso. Amortizar, siempre que ustedes digan amortizar es el valor que yo le doy a la deuda. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, este método también es muy fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo digo que le voy a pagar 1.000.000 de pesos en 5 cuotas, ¿cuánto es el valor de la amortización en método alemán? La cuota, Les repito, ojo, con lo que les estoy diciendo, es diferente el valor de la cuota. La cuota creciente, pero aquí el juego es con base en la amortización. Yo le debo a Ida 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y se lo voy a pagar en 5 meses con el método alemán. ¿Cuánto tengo que abonarle mensualmente al capital? ¿Qué dijimos que era amortizar? Abonar, ¿cierto? Abonarle al capital. En 5 meses, como es una amortización constante, entonces acá lo que hacemos es, tomamos el capital, era el 1.000.000 de pesos, lo divido en 5, me da 200, o sea que mensualmente voy a abonarle ¿cuánto? 200 más los intereses. En este caso, tengo el 1.500.000. Como lo voy a dividir en 6 cuotas, entonces me quedan de a 250.000, porque eso es lo que me voy a amortizar. Los intereses los voy calculando, ¿cierto? Aquí al contrario, entonces, sobre el saldo anterior calculé los intereses y en cambio en el anterior era restar, aquí sumo la amortización más los intereses para saber cuánto tengo que pagar. Por consiguiente, la cuota es decreciente. ¿Por qué? Porque el valor de los intereses va a estar disminuyendo por efecto de que le estoy abonando al capital. La amortización es constante, los intereses decrecen y la cuota también decrece. ¿Captamos el método? Sí, señor. Listo. Este es un Sí, método señor. muy sencillo, muy sencillo. Este es el que viene, es un poquito difícil, pero no es complicado. Es con un grado de cambio, pero no es complicado. Y ese es el método que se llama suma de dígitos. El suma de dígitos quiere decir que el método utiliza un factor de amortización, el cual se calcula al valor amortizado. Es una amortización que va creciendo constantemente. Es una amortización de crecimiento constante. Entonces, para poder hallar el valor de la primer pago y que va a ser ese valor, ese factor va a ser constante, tengo que primero coger el valor de la deuda, o sea, el 1.500.000, y dividirlo por suma de dígitos. ¿Y qué es suma de dígitos? O sea, ¿cómo se halla el denominador? El denominador se halla tomando el número de periodos, factor de número de periodos más 1, y esto dividido en 2. Entonces, 6 más 1. 7, 7. Por 6. 36. 42. ¿Cómo que qué? 7 por 6, ¿cuánto da? Ah, profe, yo le entendí 6 por 6. 42.
42 dividido en 2, 21. 21. 1.500.000 dividido 21 me va a dar 71.429. Hasta ahí no hay problema. Esto es simplemente una formulita chiquita de matemáticas. Ahora me voy a armar mi tabla. Entonces, una tabla de amortización creciente. Entonces, ¿cómo es? Arranco igual, pero aquí sí me toca ir despacio. ¿Por qué? Porque a 71.000, que es el valor inicial en la primera cuota, en la segunda cuota es el valor anterior más 71.000. En la tercera, el valor que tengo más 71.000, porque esto se vuelve una constante. Y siempre voy a estar sumando 71.000 pesos. ¿Cierto? ¿Cómo calculo los intereses? Igual que en el anterior, los 75.000. ¿Cuánto la cuota? 146. ¿Cuánto le aboné al capital? Pues la diferencia de restarle 1.500.000 es el valor de la amortización. ¿Para calcular qué? El siguiente valor de intereses, porque lo voy a calcular también sobre el 5%. Aquí hice un ejercicio, todo bajo los mismos valores, la misma tasa y el mismo periodo de tiempo. Entonces, acá en la primera amorticé 71.000 y pagué 75 de intereses, o sea, en total mi R o mi cuota fue de 146. Acá entonces, como son 71.000 más 71.000 me da 142. Calculo el valor de los intereses que me da 71.000 y calculo el valor de la cuota 214. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a cero con la deuda. Para ustedes, ¿cuál sería el mejor método? Para ustedes, ¿cuál sería el mejor método? El americano, suma de dígitos, cuota creciente, el francés. ¿Cuál sería la mejor forma de adquirir un crédito? Están callados hoy. ¿El francés? ¿Por qué el francés? Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, porque es como constante, se me hace. El método francés es muy usado. Ahí viene por quiénes usan ese método. Es muy usado. En los bancos, Por las ¿no? mujeres. Las Los mujeres son bancos las también más de que cuota utilizan ese fija. método. Ellas programan todo. Si ustedes que son algunos tienen ya pareja constante, vamos a encontrar que las mujeres lo cuadran todo. Si yo le preguntara a Dayana cuánto recibe de su quincena y cómo la gasta, ella me dice, sí, mire, mi quincena yo recibo tanto porque esto va para allá, esto para allá y esto para allá. Si le pregunto a Aida, creo que me va a contestar lo mismo. ¿Cómo cuadra usted sus pagos, Aida? Uy, sí, profe, me toca cuadrarlos bien porque en una quincena pago una cuota, en la otra quincena pago la otra. O sea, usted tiene cuadrado muy bien. El método francés lo usan mucho las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas no están calculando cuánto me toca, cuánto me sobra o no, sino yo prefiero saber cuánto voy a pagar mensualmente porque con eso yo voy a contar y yo sé que en qué tiempo me deshago de la deuda, ¿cierto? Cuando Sí, uno tiene un corto plazo, una deuda a corto plazo, pues es muy bueno el método francés, ¿cierto? sí, profe. Si usted no tiene liquidez mensualmente, me explico, nosotros, la universidad, la mayoría pues pagamos a crédito, ¿cierto? Sí, profe. Pero yo no tengo la liquidez para pagar el semestre completamente. Entonces, ¿qué hago? Pues yo ya sé que tengo una prima que me espera en junio y otra prima que me espera en diciembre. Entonces yo digo, yo pago los intereses y en diciembre le abono salgo de la culebra. Método americano, muy usado también por nosotros. Eso sí es cuando uno vive cuando su flujo de caja mensual es muy enano y tenemos unos periodos de que tenemos un mayor ingreso, pues nos metemos en el americano.
Me queda el cual, el francés ya lo hablamos, el americano ya lo hablamos, el método alemán, ¿cierto? El método alemán, ¿en qué consistía? En que la amortización es constante, ¿cierto? Y que en el alemán mi cuota va decreciendo. Si yo en mis proyecciones veo que pronto, como está ahorita la situación, yo prefiero, si tengo ahorita plata, abonar bastantico porque la cuota es alta al principio y al finalizar es mínima. Entonces, si yo sé que de pronto mi flujo de caja futuro es muy bajito, pues me meto con un método alemán. Pero si yo sé que mi ingreso a futuro va a mejorar, ¿cierto? Me meto con el suma de dígitos, porque ese va aumentando la cuota a futuro, ¿cierto? Entonces, a futuro también mi ingreso va a mejorar, pues por consiguiente me meto en un método de amortización de suma de dígitos. Cualquier método es bueno. Preguntas. Hagan todas las preguntas porque ahorita viene mi descanso. Preguntas. ¿Ninguna? Ah, que cómo nos fue en el corte ahorita, al finalizar los desencanto. Ahí vamos bien, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a ver cuál es la misión posible, porque aquí no es ninguna misión imposible. Aquí todos son misiones posibles. Para el día domingo, después de que vayan a misa, se sientan y hacen los ejercicios, eso gastan media horita. Entonces, están viendo la pantalla de la diapositiva. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a leer los problemas y les voy a decir. Dice, un documento estipula pagos trimestrales de 80.000. ¿80.000 qué viene a ser? La cuota. La La cuota. cuota, sí. ¿Durante cuánto tiempo? 6 años. Si este documento se cancela en un solo pago, o sea, me está preguntando qué. ¿Cuánto debo tener si yo en cambio de ponerme a pagar 80.000, me salgo del problema y pago todo en el día de hoy? Entonces estoy calculando el valor presente, o sea, tengo que aplicar la fórmula de capital. ¿Cuánto me tiene que dar? Ah, bueno, la tasa de interés es del 32% convertible trimestral, o sea que es 0.32 dividido en ¿cuánto? 4. En 4, listo. O me dice, no, o también calcule cuánto tendría que pagar, deje todo ahí, suponga que usted no le va a abonar nada al señor, no le va a abonar nada de 80.000 mensuales, pero cuánto tendrá que poner al finalizar. Ah, entonces el monto. Una deuda de 50.000 se va a cancelar mediante 12 pagos uniformes. Ojo acá. La fecha focal es hoy y la fecha focal es de 12 meses. Cuando yo le diga fecha focal hoy, es traer todos los valores de 50.000 a la fecha de hoy, o sea, con la fórmula de capital. Pero con fecha focal de futuro, primero llevo los 50.000 al futuro y después se aplico para hallar la cuota. ¿Listo? Hallo la cuota con el valor presente de 50.000 o hallo la cuota con el valor futuro de los 50.000. Eso es lo que estoy pidiéndoles ahí. Una persona arrienda una casa de 50.000 pagaderos por mes anticipado. Aida, esto es una anualidad vencida o anticipada. La perdí. Dayana, Anticipado. es Anticip- anticipada.
Entonces, ¿qué fórmulas tengo que ir a buscar? Las fórmulas Anticipada. anticipadas. Acá, calcular el valor final de una anualidad ordinaria. ¿Eso es vencido o es anticipado? Vencido. Vencido. Listo, ya sabemos qué fórmulas tenemos que ir ubicando. ¿En cuánto se convierte una anualidad ordinaria durante 6 años? Entonces acá le digo, calcúlemelo a 6 años, pero también calcúlelo a 22 meses, a 38 meses. Ya les enseñé cómo es el tema de cómo yo lo puedo calcular. Lo puedo hacer o mediante haciendo la tabla o calculando los periodos. ¿Listo? Como es 17% convertible mensual, ¿cómo es que tengo que aplicarle la fórmula, Kelly Johanna? Si es 17% convertible mensual, ¿cómo me queda la tasa? 0.17 dividido en 12. Muy bien, correcto. Ya lo demás es pura formulación. Una secretaria desea ahorrar mensualmente 250,000 en una cuenta de ahorros al inicio de cada mes y el banco le reconoce el 18% convertible mensual. Dayana, Diga, profe. ¿anualidad anticipada o vencida? Una secretaria mensual. Muy Vencida, bien, profe. muy bien. ¿Cómo fue que me dijo? Anticipada. ¿Cómo fue que me dijo? ¿Que era vencida? Sí. Correctamente mal, porque dice que Ay, al profe. inicio de cada mes, anticipada. ¿Sí? Al principio, ¿de acuerdo que yo les dije? Bueno, ya es como va a ser el problema. Al inicio de cada mes es anticipada. ¿Listo? Miren, es aplicar la fórmula. Un almacén de muebles vende un escritorio de 4.600.000. Ese es el valor de hoy. O mediante pagos mensuales anticipados de 511,600. Si la tasa de interés es del 29, ¿cuántos pagos? O sea, aquí me está preguntando el N, me está dando el R y me está dando el capital. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? ¿Las del vencido o las del anticipado? José Charris. Anticipado. ¿Por qué? ¿Cómo, profe? ¿Por qué? Ahí dice, profe, Porque aquí dice al contado o mediante pagos anticipados mensuales. Listo, ya. Ahí me- Ahí vamos cayendo en la nota. Juan de la Cosa, deseas obtener 5 millones mediante un depósito de 10,000 en una cuenta que paga el 19 de interés convertible mensual vencido. ¿Cuántos pagos o periodos? Otra vez me está preguntando cuánto. El N. Y este es de una anualidad vencida o anticipada. ¿Quién me ayuda ahí? Vencida. Vencida. Porque el que me dice que es mensual, vencido. O sea, más claro no canta un gallo. Ese es para la primera parte. ¿Están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí, profe, la profe. diapositiva. Donde dice taller. La presentación, profe. Ah, no me digas que hoy amanecí todo como crazy. Taller. Usted desea cancelar un préstamo de 4.850.000. ¿Estamos leyendo ese? Sí, profe. Y profe. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Sí, profe. Dice, este taller tiene que ver con amortizaciones, ¿cierto? Por consiguiente, aquí les pido que lo hagan por los 4 métodos. Y de eso usted me va a elegir un método y me dice por qué lo eligió. Voy a decir, yo elegí el método americano porque cada 6 meses puedo tener un capital que voy a ahorrar para abonarlo
en las cuotas, o mejor dicho, puedo ir ahorrando esos excedentes, porque yo sé que al finalizar el año me llega la prima, la tía y la sobrina, y con eso puedo pagar. Esta puede ser una respuesta de haber elegido el método americano. Cada uno va a tener una opción, son 4 opciones, y como somos 5, posiblemente hay unos que sí, otros que no. Espero que todos no se vayan a ir por el mismo método, ¿no? Usted tomó prestado 2.580.000 para pagar su semestre. Su amigo le pide que le haga una tabla de amortización que le pague el préstamo en 5 meses, para que le pague el préstamo en 5 meses con una tasa del 1.8 mensual. Entonces, todas menos la americana pueden elegir. ¿Listo? Todas menos la americana, porque la americana pues es simplemente calcular los intereses. Usted me dice con cuál método se va y pues me lo justifica. Ahí estoy más o menos calculando el valor del préstamo para el semestre entrante, ¿no? Una deuda de 10.500.000 a 5 años de plazo debe pagarse con el siguiente plan de amortización. Cuotas mensuales iguales al 12% convertible semestral durante el primer año. Ojo con lo que dice ahí, durante el primer año. O sea, que ¿qué método voy a utilizar ahí para el primer año? Este es un 2 en 1, como me gusta a mí, todo gratis. ¿Qué entendemos ahí? ¿Quién me ayuda? Aida, que no me ha hablado hoy. Hoy está seria. Me dice que una deuda de 10.500.000 a 5 años de plazo debe pagarse con el siguiente plan de amortización, cuotas semestrales, igual a la tasa de interés del 12% convertible semestral. Listo. ¿Ese método cuál viene a ser? Ese es, ¿cómo es que se llama? Cuotas iguales. Cuotas iguales. ¿Cuál viene a ser? Correcto, el francés. ¿Vale? El francés para las primeras cuotas. Y durante el segundo año, o sea, durante el primer año y medio, durante el primer año y medio se pagarán solo intereses. A partir del cuarto año se cancelarán las cuotas hasta extinguir su deuda. Tengo 10.500.000 a 5 años. Debe pagarse con el siguiente plan de amortización, cuotas semestrales iguales al 12% convertible semestral. ¿Sí? Durante el primer año se pagarán solo, bueno, este es el enunciado, lo estaba leyendo, 12% convertible semestral. Acá es donde viene el play. Durante el primer año y medio se pagarán solo los intereses. Se pagarán solamente los intereses durante el primer año y medio. Y a partir del cuarto semestre se cancelarán cuotas hasta extinguir su deuda. ¿Cuotas qué? Semestral. Iguales. Entonces, utilizamos el método americano y el método francés. Estoy es como tratando de leerles el problema para que cuando estén allá no se me vayan a espelucar. Una deuda de 500.000 se debe amortizar en 5 años con pagos anuales equivalentes al 8%. Hallar el valor de cada cuota y elaborar el cuadro de amortización. ¿Sí? Entonces ahí está la tasa de interés. Pagos iguales. Hallar el valor. Pagos anuales iguales. Pues eso es con esas palabritas encontramos cuál es el método. ¿Listo? Preguntas. Ahorita no, profe. Profe, pregunta, ¿es este taller y los 8 puntos que nos mostró por allá más arriba o es Sí, solo señor. este taller? ¿Todo? Estos y los anteriores para el domingo. Esto es, si usted lo hace en una hojita Excel, esto sale rapidísimo. Pero apliquen Listo, la profe. fórmula. La idea es que apliquen fórmulas. ¿Listo? Entonces, ¿para cuándo? Para el domingo.
Preguntas, pregunten todo lo que quieran hoy. ¿No hay preguntas? Yo creo que las preguntas salen cuando lo estemos haciendo. Bueno, Sí, cuando estén haciéndolo, cuando lo estén haciendo y les quede alguna duda, ¿sí? Entonces me escriben y yo con gusto los apoyo. Profe, ahorita nos comparte Estoy en este esto. archivo. Ah, listo, listo, profe. Ya. Es que voy a hacerlo de una vez en el acto porque después se me pasa y es que hoy por poco me hubiera tocado cancelar la clase, pero porque ya llevo 24 despierto con una cantidad de cositas que tocó hacer, entonces estoy como cansado hoy. Todavía me falta una clase que es mejor, pero como también ya estamos acabando el semestre, ni modo. es como las esperanzas, profe. Uy, así anda de aburrida con mi clase de Aida, no, yo dije, no, mire, mi fans number one es Aida. No, profe, es que, o sea, lo digo por los trabajos, ¿sí? Que Y llevamos. sí, es que se acumula mucho trabajo. No, yo les cuento, lo que pasa es que estamos contestando unas cosas para el ministerio y ¿alguno de ustedes ha trabajado alguna vez procesos de calidad en la empresa? Que es sola documentación, mayo 19. Y eso sí que es hartísimo porque busque uno el indicador y justifique el indicador y eso sí que cuando me tocó a mí en la corporación montar todo ese proceso de calidad me sacaba la piedra porque es el papel del papel. Los que trabajan en calidad me darán la razón, eso es mucho papeleo. Bueno, mis queridos amigos, vamos a seguir en el orden. Bueno, ¿y qué? ¿No están interesados en la nota? Sí. Profe, las notas ya las encontramos que en la nueva plataforma. Sí, todavía no hemos dado apertura, pero ya creo que entre lunes y martes ya podemos tener notas en la nueva plataforma. Voy a instalar más por acá. Hoy es miércoles, ¿no? Sí, profe. ¿Y qué quieren la nota grito herido o en secreto? Dígalo, profe. Grito herido, pues madre, qué madre. La anestesia. Sin anestesia. Igual a todos nos fue bien. Sí, eso es lo bueno. Lo malo es que están malgastando los ahorros. Eso es lo malo. Ay, este man, ¿qué hizo? Plan de trabajo. Están malgastando los ahorros, mis queridos amigos. Porque hubieran podido ir. Este parcial era para un 5. Ay, mejor, che. Que sea la hora. Listo. Bueno, yo les voy a dar para que cada uno tome ahí la cédula 10829 42969. Ah, no, aquí me queda más fácil. La cédula terminada en 69.
le quedó en 3 pelado, pero bien pelado, con 2 veladoras que le puse al señor caído. El que termina en 84 le fue mejor, le quedó en 4. La señorita que le termina en 19 le fue bien, le quedó en 3.8. La señorita que termina en 99, 3.8. El señor que termina en 54, 3.4. Y mi amiga que termina en 64, 3.1. O sea, ahí se malgastaron los ahorros. Tenemos que mejorar para el próximo, muchachos. Espero que en este 40, que es el más pesadito, saquen una muy buena nota. Esperemos que este taller sea, en este corte, sí, como hemos ahorrado poquito, entonces la cuestión es que voy a ser muy estricto. Lo que no llegó el domingo, ya ni modos. Y ya de una vez, lo que me llegue el domingo, el lunes, estoy esperando calificarles y de una vez les voy diciendo, esta es su nota. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día del parcial solamente le doy el valor del parcial y ya sabe cuál es su definitiva. ¿Listo? Para que no, irle ganando tiempo al tiempo. ¿Más preguntas? ¿Todos conformes con la nota o inconformes? Esto es un silencio total. Conforme. ¿Vamos bien? Bien. Dayana, ¿bien? Sí, profe. Aida no, quedó en estado plop. Sí, profe, bien. José Charris, Bien, profe. Jason, ¿tienen alguna objeción? Porque ahorita yo subo notas, o sea, yo entrego mis notas y ya ustedes saben qué nota tienen. Y Kelly, ¿cómo nos terminó de ir? ¿Contenta Bien. o defraudada? La perdí. Será, profe. ¿Cómo? Bueno, espero que en verdad este 40 que viene lo saquemos del estadio, muchachos, que no nos dejemos coger tanto a la delantera. Y no siendo más, como buen padre responsable, los voy a abandonar. Señora, Una preguntita. ¿Este tercer corte hasta qué fecha va? iba hasta la semana, no la que pasó, sino la anterior. O sea, prácticamente ya vamos en la segunda semana del corte tercero. Sí, profe, o sea, por el tercero le estoy preguntando. Ya estamos en el tercer corte desde la semana pasada. Sí, ese hasta qué fecha va, ¿Cuándo Julio. termina? Vamos a ir, el examen es la 1 de junio. Nos quedan 3 semanas. Vamos, la anterior era la 12, esta es la 13, 14, 15 y 16, sí, nos quedan 3 semanas. Y ahí sí, ya en 3 semanas ya todos estamos vacunados y todos se pueden ir a rumbear. Bueno. Preguntas. Lo que yo les digo, si ven que no captan el ejercicio, por favor, me escriben. Yo espero que esos talleres sean de 5 para tener un muy buen ahorro y no nos vaya a ir mal en el parcial. Bueno. Entonces, no siendo más, bendiciones. Gracias, profe, igualmente. ¿Verdad? Muchas gracias. Estaba muy buena la Gracias. clase hoy. Bueno, Listo, gracias, profe. nos veremos. Gracias, profe. Una feliz noche para todos. Igualmente, profe, que descanse. Bueno, chao.